Bienvenidos a otro episodio en mi canal. Hoy tenemos la oportunidad de poder hablar con un gran invitado, un maestro en el tema económico, Hugo Valderrama, que es economista, tiene un máster en administración de empresas y un PhD en economía. Hugo, bienvenido. Gracias, Jorge. Buenas noches, buenas tardes o buen día a la audiencia que nos va a escuchar. Un placer estar contigo, compartir este espacio y felicitarte por que estés dando esta batalla a las ideas en un espacio tan importante como son las redes sociales y el mundo digital, ¿no? Quedo a tus órdenes. Gracias. No, más bien, bienvenido a uno de los programas, yo creo, en todo Bolivia que están hablando y están haciendo batalla cultural. La intención, tú sabes que siempre va a ser despertar a la gente. Y yo tengo el grato honor de poder estar con uno de los primeros, me dijiste ya unos 20 años que vas haciendo batalla cultural en Bolivia. Cuéntame un poco sobre eso, por favor. A ver, bueno, cuando empezamos no se llamaba batalla cultural, ¿no? Ha pasado por diferentes nombres. Digamos que la denominación no es lo importante, sino lo que hemos hecho. Un poco de historia personal. Yo volví a hacer un doctorado en Argentina, en economía. Conocí ahí a quien fue luego mi gran maestro y hasta el día de hoy lo es, Alberto Venegas Lynch, que de casualidad también es el gran maestro o a quien Milei cita como un gran maestro. Él tenía un libro que se llamaba Fundamentos de Análisis Económico, que es hasta el día de hoy un libro que está en un lugar privilegiado en mi biblioteca, por varias razones, ¿no? Vuelvo de la Argentina, mi intención era venir a hacer un papeleo rápido, volverme a trabajar allá. Yo trabajaba en la Universidad Nacional de La Plata, tenía opciones de volver a hacer lo que estaba haciendo allá, que era investigaciones, docencia, etc. Pero no se da porque me encuentro con un país que ya se me va volviendo burocrático, se me va volviendo pesado, se me va volviendo lo que nos toca vivir comúnmente a los bolivianos, ¿no? Trabas, papeleos, viajes, y lo que tenía que ser una estadía de un mes se acabó volviendo de 20 años o quizás más. Pero bueno, me quedé definitivamente en Cochabamba. En medio de eso empecé a enseñar, me invitaron a dar clases en varias universidades y eso también me llevó a tener un blog. El primer blog de internet era un blogspot. Hasta el día de hoy existe hugovalderrama.blogspot, donde subía algunas reflexiones mías, pero sobre todo subía las columnas semanales de Alberto Venegas Lynch. En medio de eso conozco a quien luego fue un gran amigo mío, que en paz descanse, Lisandro Coca Olmos, que estaba empezando con estas mismas cosas en los medios de comunicación. Esa época la televisión era un monopolio enorme además, ¿no? Y nos invitan a nos dan un espacio, en una red local. Y abrimos un programa, lo abre él en realidad, pero nos invita, que se llamó El Conversatorio. Y estaba Mauricio Ríos García, a quien yo considero que es el mejor economista del país hoy, Luis Cristian Rivas Salazar, el propio Lisandro Coca Olmos, Rodrigo Antezana Patón, y empezamos a hablar desde una perspectiva distinta a lo que se estaba haciendo en el país. En resumidas cuentas, éramos una especie de loquitos, hablando, por ejemplo, de la escuela austriaca de economía, algo que ni siquiera los economistas profesionales en Bolivia entienden. Es algo desconocido en el país, hablar de autores como Hayek, Mises, Hans Hermann Hoppe, son casi que sacrilegios acá, ¿no? Realmente no se los estudia. O, por ejemplo, en todo esto del programa discutíamos lo que estaba sucediendo en la Asamblea Constituyente, y una de las cosas que dijimos en el programa era que esto de la Asamblea Constituyente no era nada más que una forma de expandir el modelo cubano hacia otras regiones. Y recuerdo que también habíamos hablado del Foro de Sao Paulo en un programa, e irónicamente quienes más nos cayeron a palos, quienes más cuestionaron, eran los que en ese entonces eran las mentes más lúcidas de la academia cochabambina, ¿no?
los profesores de ciencias políticas de la San Simón, de otras universidades también, nos decían que no habíamos superado la Guerra Fría, que ya la Guerra Fría había pasado una década antes y que viéramos el mundo de otra perspectiva, que eso era una amenaza muerta, que estábamos peleando contra un fantasma inexistente. Pero bueno, así empezó esto. El programa se cae al poco tiempo. Se cae un poco por envidia del director del canal, porque al poco tiempo el director del canal, y no voy a decir su nombre, porque se puede malinterpretar, está yendo de candidato en un partido político, el que en ese entonces era el director del canal, y tampoco voy a decir el canal. Se cae un poco eso por envidia. Nos sacan porque no le entraba que unos muchachos en ese entonces, yo tenía 26 años, Mauricio tenía 24, Luis Cristian tenía 25, quizás el más grande en edad era Lisandro Coca, que estaba de 28, 29 años. Que unos veinteañeros estén ganando tanto rating en un programa y hubo como siempre, primó la envidia, nos quitaron el espacio, gente que también se negó a seguir auspiciando el programa y se cayó después de 3 meses. Pero, independientemente de eso, empezamos a penetrar como analistas, como invitados en alguno que otro programa de algunos amigos que estaban en medios de comunicación y que nos invitaban. De hecho, recuerdo mucho a quien hoy es el director de marketing de la Universidad Católica, Carlos Meneses, cuando él estaba de gerente de un canal. Solía invitarme de manera muy seguida a su espacio, a un espacio televisivo que él manejaba. No me acuerdo el nombre del programa, pero era en las mañanas. Y se dio. Luego siguieron una serie de libros. Y ya con la llegada de las redes sociales a mediados del 2010 o 11 por ahí, yo empecé a hacer algo que luego se volvió una tendencia, que fue usar mi Facebook para hablar de política. Todo el mundo usaba su Facebook para subir las fotos en el boliche el fin de semana, y a mí eso no me interesaba, y empecé a subir opiniones políticas, empecé a subir contenido polémico, y obviamente había gente que se molestaba porque te decía, no, pero el Facebook es de amigos. No lo entendían, y creo que hoy no hay, o por lo menos mucha gente ha entendido que se puede hacer opinión política en redes sociales, ¿no? Por eso estás tú, por ejemplo, en una nueva versión de esta cuestión. Y es así que luego consolidé un tanto mis redes sociales como analista. Obviamente me ha costado que me cierren un par de cuentas, creo que voy por la cuenta número 5 de Facebook. La sigo teniendo, a pesar de que el Facebook todavía ya está, digamos, es una red social vieja, pero sí, todavía tiene su público, la gente lo lee, yo sigo poniendo cosas todos los días. A medida que pasa el tiempo, agradezco mucho a Iván Rada, gran amigo además, que él empieza a dar espacio a estas ideas en su medio de comunicación digital, Visor 21. Quizás fue el primer periódico que se declaró abiertamente pro estas ideas y dijo, bueno, sí, yo voy a permitir que todo el mundo opine en mi periódico, pero yo soy pro esto. Y mi intención es que la mayor cantidad de gente que tenga estas ideas las publique acá. Entonces, bueno, Iván hizo eso con Visor 21 y ya llevo casi una década escribiendo de manera semanal las columnas en este periódico, y bueno, ya, de ahí el paso se dio, ¿no? A nivel internacional. Yo soy, en modestia aparte, uno de los analistas más leídos de América Latina de origen boliviano. Soy el segundo o tercero. Si tú revisas, por ejemplo, las métricas de los periódicos donde yo publico, el que menos se lee es Visor 21, pero a pesar de eso sigo escribiendo por el agradecimiento que tengo con Iván. Pero, por ejemplo, yo publico en el Instituto Interamericano para la Democracia, que está en Miami, publico para el Pan Am Post, publico para Informa.tpy, publico para periódicos en España, y solamente el Pan Am Post, por ejemplo, que tiene cerca de 30 millones de visitas mensuales, mis artículos superan los 2 millones de lecturas en Internet. O sea, son cosas que se pueden hoy medir, ¿no? Y bueno, entonces, más que enorgullecerme a mí, me pone contento por la multiplicación de estas ideas. Lo que empezó siendo hace 20 años, el año 2007,
una especie de, bueno, nos reuniremos con amigos a hablar de estos temas, se acabó convirtiendo hoy en una tendencia. Yo tengo varios amigos, exalumnos de la universidad, que me agradecen, por ejemplo, el hecho de que una de ellas ha postulado a candidato para senador o diputado en una anterior elección. Otro de mis alumnos hoy es un reconocido analista de temas geopolíticos. Entonces me agradecen el hecho de que yo haya sido algo distinto dentro de la universidad a lo que comúnmente se escucha, ¿no? Entonces mis columnas han marcado una tendencia, creo que hemos multiplicado, no soy el único, por eso te digo, yo cito mucho el trabajo de Mauricio Ríos, que él ha consolidado estas ideas desde el punto de vista exclusivamente de la economía, en asuntos financieros. Especialmente ha llevado estas ideas enfocadas a temas financieros, que comúnmente esto era de otra línea, ¿no? Él ha marcado esta corriente, sus libros son muy buenos, y hoy, que sigue dándose la batalla, hemos logrado poner en el debate público algo que nosotros venimos defendiendo hace casi 20 años, la necesidad urgente de dolarizar la economía boliviana. Más que intentar salvar el boliviano, hay que dolarizar la economía, algo que éramos de nuevo 3 o 4 locos que hablábamos de este asunto, y hoy se escucha más que sí, a lo mejor es más prudente dolarizar que intentar salvar el peso boliviano a nivel de las políticas económicas. O sea que bueno, un poco que eso es lo que se ha hecho estos últimos 20 años, ¿no? Es un gran aporte el que tiene. A mí me encantaría, y voy a hacer lo posible para tener a Mauricio aquí en una entrevista igual. Quiero comenzar preguntándote, ¿cómo simplificarías para que la gente lo entienda, ya que está en boga, está en la palabra de muchos economistas, lo que es la Escuela Austríaca de Economía? A ver, se llama Escuela Austríaca porque sus principales cultores, por lo menos en los últimos 90 años, en realidad desde sus orígenes, ¿no? Finales del siglo XIX, son de origen austriaco. Por eso se llama la Escuela Austríaca, ¿no? Hablaban alemán. Tienes a Friedrich Hayek, Mises, etc. Por eso tiene este denominativo de austriaco, pero sobre todo tiene una forma de analizar la economía. Y es total y absolutamente contraria a lo que se puede pensar de las economías o de las escuelas económicas mainstream, que son las que se enseñan en la mayoría de las universidades. Una diferencia fundamental. Cuando tú estudias economía, y me tocó estudiar aquí, a mí, en las universidades, te van a enseñar cálculo, matemáticas, bla, 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 ¿no? Un enfoque positivista. Ellos te dicen, no, la economía es a todos axiomática. Parte de principios filosóficos más que esto. Otra cosa, la economía austriaca no es economicista, es más bien una escuela holística. Los austriacos siempre hablamos de un triángulo, del triángulo de las ciencias sociales inseparables, el estudio de la ética, eso que, digamos, en derecho se estudia, las consecuencias de orden legal que tiene el malinterpretar la ética, y finalmente eso es relacionado con la economía. Es decir, para los austriacos, la economía, la ética y el derecho son un trípode inseparable. Algo total y absolutamente impensable para alguien de otra escuela, porque te dice, yo soy economista, yo soy hombre de números, que tengo que ver con abogados, por ejemplo. Y la razón es la siguiente, y es algo que además se ha probado. Todas las crisis económicas, todas, empiezan porque la gente no entiende algo básico, el derecho propietario. Entonces, como no entiendo el derecho propietario, pues me genero leyes que atentan contra el derecho propietario, y esas leyes que atentan contra el derecho propietario generan crisis económicas. Te voy a dar un ejemplo. Estamos acá tú y yo, y está el amigo que nos acompaña detrás de cámaras. Supongamos que tú tienes, no sé, un ahorro de 10 pesos. Lo máximo que le puedes prestar a tu amigo, al amigo que está detrás de cámaras, es 10 pesos, asumiendo que tú eres el sistema financiero. El sistema financiero te dice que hay 10 pesos para prestar. Pero resulta de que esos 10 pesos que hay en el sistema financiero para prestar solo alcanzan para nuestro contertulio.
Pero yo, el gobierno, te digo, ¿sabes qué? No, vamos a prestarle plata a nuestro amigo que está aquí, pero a su hermano, a su mamá, a su vecino, a su tío, a su perro, a todo el mundo. La pregunta lógica que tú me dirías es, pero yo no tengo 10. Yo te voy a responder, no te preocupes, yo me encargo. ¿Te das cuenta? O sea, lo que tendría que ser una relación privada entre el sector financiero y los tomadores de créditos pasa a ser una decisión pública. Como si el Estado tuviera la posibilidad de hacer aparecer más ahorro del que realmente existe. Entonces yo me meto y te digo, tranquilo, tú presta plata. ¿Y cómo le hago? Yo me encargo. Y la única forma que el Estado tiene de encargarse es que diga, bueno, voy a llenar este hueco del crédito imprimiendo billetes o subiendo impuestos. Voy a subirle impuestos a los ricos y yo se los voy a prestar a la banca para que la banca redistribuya la riqueza con los que más necesitas. Fíjate que estás violando ahí el derecho propietario, estás creando una ley que atenta contra el derecho propietario porque le voy a hacer pagar más impuestos a un sector de la población, estoy generando desigualdad ante la ley y encima en el tiempo voy a tener una crisis económica porque este dinero que va a salir fresco, recién impreso, va a acabar en inflación. Por eso es que la escuela austríaca te dice no. Antes de tomar medidas económicas tenemos que entender algo básico, el derecho propietario. Ninguna ley que salga del gobierno puede atentar contra el derecho propietario, porque esa ley, tarde o temprano, va a tener consecuencias económicas. Y pasa lo mismo cuando intervienes la vivienda, cuando intervienes el mercado de alquileres, etc. Entonces la escuela austríaca se caracteriza por eso, por hacer un análisis holístico, filosófico, ético, de todas las decisiones políticas. Y la tercera cosa, y es quizás lo que diferencia mucho a la escuela austríaca de las otras escuelas, sobre todo de las escuelas como el keynesianismo y todo lo demás, porque bueno, con las escuelas de orden liberal como la monetarista y demás, sí hay cierta sintonía, pero con las escuelas mainstream, ¿no? Sobre todo las que se enseñan en América Latina, que son estas escuelas cepalistas, keynesianas, marxistas, lo que diferencia es el realismo. La escuela austríaca entiende que el ser humano es imperfecto y que al ser imperfecto se van a cometer errores y que por lo tanto el ámbito de acción de este ser humano debe ser limitado, especialmente si tiene poder. Y esa es la gran diferencia que tienes, ¿no? Que es una escuela que integra la política, la sociología, integra el derecho, el estudio de la ética, etc. Y eso es lo rico de la escuela austríaca, porque te habla un campo de estudio mucho más amplio que el mero economicismo, que por ejemplo a mí me ha tocado verlo en mi época de estudiante universitario, hace casi 30 años atrás, ¿no? Y ahora la escuela austríaca de economía ha tenido durante todos estos años como su supuesta antítesis, vamos a decir, porque tú y yo sabemos que la teoría no funciona, que es el keynesianismo. El keynesianismo es algo que yo creo que todas las personas que estudian economía o están interesados en este asunto, se les ha comentado de que Keynes es como que uno de los grandes operadores del desarrollo económico. Tú estás en contra del keynesianismo, ¿no? Sí, claro. A ver, hay una cosa que es básica, ¿no? ¿Cómo entendemos al ser humano? Es la forma en la que vas a entender tu escuela económica. El ser humano es único, irrepetible y tiene un valor en sí mismo, o el ser humano solamente vale cuando sirve al colectivo. Si crees lo segundo, de alguna manera te vas a adherir a alguna de esas escuelas, a la escuela marxista, a la escuela keynesiana, etc. Pero si crees en que el ser humano es único, irrepetible y que vale por sí mismo y que es un valor per se el ser humano, pues te vas a hacer la escuela austríaca. Porque vas a entender que el ser humano no puede ser instrumento de nadie, no puede ser el medio para los objetivos de otro. Que de hecho es una de las cosas que Keynes criticaba. Cuando tú lees la teoría general de Keynes, él tenía una admiración abierta por los regímenes totalitarios que en ese momento estaban en Europa. Y es abierta esa su admiración. Y lo dice, ¿no? Mis ideas funcionarían mejor o en la Alemania de Hitler o en la Rusia de Stalin. Y lo dice Keynes, ¿no?
Entonces, bueno, estamos hablando de un tipo que quería, que usaba, que tenía la forma de ver al mundo como quien mira una ficha, ¿no? Como quien ve a los humanos como parte de una maqueta que yo puedo mover. Que de ahí viene un tanto esta idea de los economistas como una especie de ingenieros sociales, porque ese es el perfil del economista que comúnmente sale de América Latina, ¿no? Por eso aman el intervencionismo, por eso aman el Estado, por eso son casi todos defensores de los modelos burocráticos, porque obviamente les han hecho creer que tienen alguna cosa en la cabeza que los hace estar por encima de los seres humanos comunes y corrientes y que por lo tanto tienen que ocupar una posición de poder. En ese sentido sí me opongo al keynesianismo, porque en términos prácticos es liberticida. ¿Y tú crees, para centrarnos ya en Bolivia, se ha practicado teorías keynesianas dentro del Estado, en tema económico, en tema financiero? ¿Se ha aplicado esos principios que me dices? Mira, Bolivia es un país que históricamente, si tú revisas, es un país que se ha creado en función de lo que ciertas élites de poder querían hacer con este país. Y contrario a lo que dice la creencia popular, no hay nada más elitista que las ideas de izquierda. Ojo. Es otro de los mitos que te venden, ¿no? Que la idea que la izquierda está a favor de los pobres, de los desvalidos. No, mentira. La izquierda es siempre el refugio de quienes quieren poder y usan a los pobres, a los más necesitados como escaleras, ¿no? Si tú revisas la historia de Bolivia, la historia de Bolivia es la historia del intervencionismo extremo. Empecemos de nuestra bandera. Nuestra bandera, por ejemplo, rojo, amarillo, verde. Te dices, ay, ¿qué significa el rojo? Los que murieron por la libertad. El amarillo, la riqueza de los minerales, nuestros cerros. Y el verde, nuestra riqueza vegetal. Cuando dices, pero ni los minerales ni los vegetales son riqueza, por ejemplo, ¿no? Esos son insumos de producción. La riqueza es otra cosa. Entonces tenemos esa idea de que somos un país rico, que debe ser redistribuido, que debe haber alguien que administre bien la riqueza y que los bolivianos tenemos que escoger a alguien que más o menos reparta equitativamente la riqueza. Ojo, esa es una idea generalizada. Ahora, tú revisas lo que se ha hecho en Bolivia. Vamos a los últimos procesos históricos. 52. El 52 se arma una revolución contra los ricos. Se arma una revolución contra los ricos de este país, ¿no? Los pretextos pueden ser miles, pero en el fondo era contra los ricos. Y en ese momento los ricos eran los varones del estaño. El otro día alguien decía que el señor Patiño, si hubiera sido hoy, si hubiera estado vivo y hubiera tocado ser rico hoy, sería 5 o 6 veces más rico que Elon Musk, por ejemplo. Elon Musk sería su aprendiz. Era un tipo exageradamente hábil para los negocios. Se hizo una política para redistribuir y que eso quede para el pueblo, que estos que explotaban, que la sangre de los mineros, toda esta narrativa. Ok, nosotros hicimos esta revolución, se nacionaliza las minas, se nacionaliza toda la industria minera e irónicamente al poco tiempo teníamos crisis económicas en el país, teníamos inflación. Y tú revisas qué es lo que ha pasado con la riqueza de Patiño, incluso siendo expulsado de Bolivia, siendo nacionalizadas sus cosas. Si hoy Patiño revive, sería 70 veces más rico que esta vez. Porque ha seguido produciendo, sus negocios han seguido siendo productivos. Entonces, los únicos que nos fregamos fuimos nosotros. O sea, siempre hemos manejado en el país esta idea de que el Estado tiene que intervenir contra los ricos, ¿no? Vamos al 85, que el doctor Paz tiene que firmar un decreto que era exactamente contrario a lo que había hecho el 52, que era retroceder en el estatismo. Hay un 21060 que pone eficiencia al sector público, que cierra una empresa ineficiente, pero al extremo como era la Comibol, que ordena las finanzas públicas, y más o menos que empezamos a andar bien en el país, y aparece esta cuestión del socialismo del siglo XXI, y nos promete volver a lo mismo que habíamos vivido en el 52. Un Estado paternalista, un Estado que se encargaba de la riqueza del pueblo, la riqueza natural, para repartirla equitativamente entre todos los bolivianos y que no estén estos malditos privados aquí. Bueno, volvimos a lo mismo.
El 52, cuando expulsamos a los grandes terratenientes y capitales de la minería, tuvimos inflación, problemas económicos, no solucionamos nada del país. Llegamos al 85 y la gente seguía tan pobre como al 52. Y hoy han pasado 20 y tantos años del movimiento al socialismo, de ese modelo, y no tenemos gas. Entonces siempre tenemos ese problema de que en el país practicamos las ideas contrarias a la libertad, contrarias al progreso, y creemos demasiado en el poder del Estado. O sea que no sé si exclusivamente el keynesianismo, sí, de que se ha usado mucho keynesianismo, sí, en el país se ha usado, pero en general en el país se han aplicado políticas que van contra la productividad, contra la libertad, contra el emprendimiento. Somos una nación que ha arrinconado al sector privado, siempre supeditado y aplastado por el sector público, y esto es algo que se tiene que cambiar. Si tú revisas hoy día Cochabamba, por ejemplo, o las estadísticas de comercio exterior en general, no solo de Cochabamba, del país, el Estado sigue siendo el mayor exportador. Sigue siendo nuestra gran competencia el Estado. ¿No? Entonces es como que nos arrincona a sobrevivir. El Estado es el gran empresario, el Estado es el gran exportador, el Estado es el casi que amo y señor de nuestras vidas. Obviamente, por eso tenemos este nivel de economía informal. Obviamente, por eso es que la gente de tu generación, la generación Z, preocupantemente tiene como único objetivo irse del país. Eso no es algo que te lo diga Valderrama, es un estudio serio de población. 70% de los jóvenes bolivianos ven en el aeropuerto la única alternativa a sus vidas. No tienen planes de hacer cosas en Bolivia. La gente de tu generación. Y eso es algo que seguramente lo has debido ver. Entonces, en Bolivia la historia nos muestra que hemos practicado siempre las ideas erradas, toda la vida. Y es algo que debemos aprender los bolivianos. Ya, hemos fracasado como país. Le guste a quien no le guste, le duele a quien le duela. Lo primero que tenemos que aprender es que hemos fracasado como país. Porque un país que tiene más migración que inmigración es un país fracasado. Y ese es uno de los indicadores que tenemos que ver. Ahora, aquí quiero preguntarte dos cosas que yo creo que van de la mano, las debes conocer bien, y son parte justamente del socialismo del siglo XXI. Y esto va a ayudar a desburrar algunas mentes que están sesgadas con esto que es el paternalismo del Estado. Para que la gente lo entienda bien, justicia social y el estado de bienestar, ¿lo puedes explicar para que la gente empiece a verlo de la forma que realmente es? Por favor. Mira, Hayek, que es uno de mis autores favoritos, tenía un término, palabras comadrejas. Para que entendamos una cosa, las comadrejas tienen una característica, ¿no? Se van a vivir al lado de las aves. Y cuando las aves ponen huevos, las comadrejas da la impresión de que no les hacen nada a los huevos, entonces las mamás salen, las comadrejas agarran el huevo, hacen una perforación minúscula, se chupan el contenido y lo dejan en su lugar el huevo, y la mamá ave viene y sigue empollando, ¿no? Inclusive sigue poniendo huevos y bueno. Hayek decía que hay palabras como ese tipo, ¿no? Que le vacías el contenido. Y una de esas es justicia social. ¿Cómo entiende la izquierda la justicia social? La idea de que si Jorge gana 1.000 y tu primo gana 500, yo no puedo permitir que tú ganes 1.000 y que tu primo gane 500. Entonces voy a agarrar, voy a sumar 1.500, voy a hacer una ecuación matemática y voy a hacer que ustedes más o menos ganen igual. Voy a repartir, voy a redistribuir la riqueza. Entonces, si sumas los 1.000 que tú ganas y que los 500 que gana tu primo, hay 1.500. Les voy a dar a 600 a ustedes, porque 300 me voy a quedar yo, que es mi comisión como Estado, ¿no? Fue mi idea, fue mi brillante idea. Entonces, voy a repartir 1.200 y me voy a quedar con 300. Total, yo soy el salvador. Yo soy el que está ideando ese gran plan. Básicamente, esa es la justicia social. La justicia social es un robo porque le roba la propiedad a unos para entregárselas a otros. Obviamente,
Suena bonito porque yo le pongo justicia social. Parecería que me estoy preocupando por los más necesitados, parecería que me estoy poniendo un plan de altruismo y de ser una buena persona, pero en realidad soy una mala persona, ¿no? Porque no entiendo tus circunstancias y ni las circunstancias de tu primo. A lo mejor tu primo se duerme hasta las 11 de la mañana, es improductivo, los fines de semana chupa, y tú es todo lo contrario, te levantas a trabajar, eres productivo, estudias, te preparas, buscas ser una mejor persona y por lo tanto tus rendimientos, tu productividad te dice, bueno, vas a ganar el doble que tu primo porque te esfuerzas el doble. Porque tengas suerte también, o sea, porque a veces pasa eso en la vida, hay cosas de suerte, eso es innegable. Pero yo no puedo atentar contra tus circunstancias particulares para yo sentirme bueno. Esa es la justicia social, es un atentado contra la propiedad privada y es algo que tenemos muy metido en la política boliviana. De hecho, mi última columna, que trata sobre las elecciones subnacionales, hago un análisis de eso, porque casi todos los candidatos han acabado ofreciendo cielo, tierra, la luna y las estrellas a la gente pobre. No. Ahora, ¿qué es el estado del bienestar? El estado del bienestar es una forma de esclavitud disfrazada de buenas intenciones. Y yo recomiendo mucho leerse un libro que se llama La situación de la educación en la India, de un profesor de orden marxista, de origen marxista, que se fue a estudiar a la India y notó que el gran estado del bienestar fracasa donde está. A ver, ¿cómo funciona el estado del bienestar? Imaginemos que tu familia, que viene, digamos, de un papá trabajador, empresario, emprendedor, te paga un colegio relativamente bueno. Entonces yo digo, ok, la familia de ese otro amigo no puede hacer eso. Entonces yo le voy a ofrecer educación, yo le voy a ofrecer salud, entonces yo empiezo a crear una serie de servicios enormes, grandes, pero el problema central que tiene esto es de dónde sale la plata. Dicho sea de paso, vamos a la justicia social. ¿De dónde financio la justicia social? De los productivos. ¿De dónde financio el estado del bienestar? De los productivos. Entonces ahora voy a tomar tus impuestos, voy a asfixiarte con impuestos para financiar el gran gasto de la justicia social. Que dicho sea de paso, los liberales como Hayek, Mises y demás apoyaban cierto espacio de estado de bienestar. Interesante que se lo recomendaban a las alcaldías, no a los gobiernos centrales. ¿Y por qué se los recomendaban a las alcaldías? Porque era más fácil de fiscalizar. Es decir, que si yo te cobro impuestos a ti, supuestamente para hacer un hospital para el barrio X de tu ciudad, tú vas a poder decir, pero oye, me sacaron impuestos para hacer un hospital en ese barrio y han pasado 2 años y ¿dónde está el impuesto? Era más personalizado el asunto, ¿no? Y sí, había ciertas condiciones. Pero, ¿qué es lo que pasa? El estado del bienestar, mientras más grande se hace, necesita más plata, necesita más recursos. Entonces, al final se va volviendo un monstruo que le va quitando la productividad al sector privado y convierte a la gente en esclavos. Al final, ¿en qué termina el estado del bienestar? En esclavitud. La gente se somete al estado del bienestar. Ojo, ¿cuál fue el éxito de Hitler, por ejemplo, en sus primeros años? El estado del bienestar. ¿Cuál fue el éxito de Fidel Castro en los primeros años? El estado del bienestar. ¿Cuál fue, entre comillas, ¿no? Esto de éxito creo que se entiende entre comillas. ¿Cuál fue el éxito de todos los tiranos en el mundo? El estado del bienestar. Porque es una forma en la que tú enganchas a la gente, la vuelves dependiente y como ya luego no queda dónde irse, la gente tiene que obedecer para comer. Y eso lo decía Stalin. Entonces es una trampa el estado del bienestar, porque de a poco te va llevando hacia la inutilidad y hacia la esclavitud. En el fondo la izquierda es esclavista. Ojo, es una cosa que hay que decirlo. ¿Por qué crees que la izquierda llega a ser esclavista? O sea, yo creo que por lo menos los que tienen 2 neuronas de frente se han dado cuenta que toda idea, toda clase de organización izquierdista, los zurdos, siempre han terminado siendo quienes doblegan las rodillas de los ciudadanos para que les obedezcan. ¿Por qué crees realmente que la izquierda siempre llega a ese punto de ser totalitaria? Mira, hay un libro que lo escribe mi amigo Axel Kaiser. Lo publicó, hace unos meses atrás. Creo que son 3 meses. Y se lo recomiendo a la gente leérselo.
Nazi-Comunismo, el último libro de Axel Kaiser, donde hace una comparación entre el nazismo y el comunismo y llega a una conclusión que ya hace mucho tiempo muchos hemos venido diciendo, que son gemelos. En todo se parecen. Son gemelos que se odian, los nazis y comunistas. Más, de hecho, Joseph Goebbels tiene un discurso en el que llama camaradas a los comunistas y les dice que en realidad el que mejor representaba sus ideales no era Stalin, era Hitler. Y el discurso se llama O Stalin o Hitler. Se los recomiendo, búsquenselo, para que vean las grandes similitudes que tenían. Pero en este libro, Axel marca una cosa: el por qué estos tipos acaban siendo siempre destructivos, odiadores, sometedores. Y él habla que en el fondo odian a la humanidad. Son gente muy perversa. Son gente muy llena de rencor. Y esto él lo explica, ¿no? Él dice, miren, nosotros tenemos algo, tú eres abogado, ¿no? Entiendes esta palabra escrúpulos, que es una forma en la que te frenas, ¿no? El escrúpulo es una piedra chiquita, ¿no? La palabra es una piedra chiquita. Entonces, cuando los romanos andaban con sandalias, el escrúpulo era algo que se metía entre los dedos, una piedra chiquita, y les impedía avanzar. De ahí luego derivó que el escrúpulo es algo que te frena. Axel dice, nosotros tenemos ciertos escrúpulos que son parte de nuestra forma de ser, que nos hacen frenar. O sea, yo no podría, seguramente si nos podemos hablar con la gente de muchos temas, vamos a disentir, y de hecho con las personas con las que yo mejor me llevo son personas con las que en realidad disiento en muchos temas. Pero una cosa es la diferencia de ideas y otra cosa es la diferencia de valores. Y Axel dice, y es algo que se ha comprobado, que con la izquierda no hay una diferencia de ideas, sino una diferencia de valores. Son gente que no respeta la vida, que la odia, por eso su lema es patria o muerte. No, son gente que promueve el conflicto permanente, no la armonía. Son gente que no intenta entender las causas, sino promover los resentimientos. Y es cosa muy cierta. Los últimos premios Nobel de Economía del año pasado, del 2025, han demostrado que las sociedades que han aprendido a superar casualmente los conflictos, las luchas y demás son las que más han prosperado. Y la izquierda no quiere eso, la izquierda quiere el conflicto permanente. Entonces, esta gente tiene un problema de orden espiritual, si queremos llamarlo, etcétera, pero tienen una maldad intrínseca. Hay algo de ellos que no funciona. Por eso es que siempre son violentos. Por eso es que siempre son totalitarios. Por eso es que siempre se vuelven regímenes de ese tipo, ¿no? Que te matan las libertades, que te destruyen la familia, que te destruyen tu propiedad. Es absolutamente... mi amigo Javier Milei tiene una frase, ¿no? Son enfermos del alma. Sí. Ahora sí vamos a entrar un poco ya a lo que es Bolivia como tal. Yo creo que lo que acabas de hacer es una clase magistral de economía. ¿Tú crees, con esto último que está pasando con Rodrigo Paz, ¿no? He visto que lo has comentado incluso en redes sociales, el tema del escudo de las Américas, la unión que está teniendo Rodrigo Paz con Donald Trump? Vamos a empezar por ese tema porque ahí vamos a llegar al 50-50, que me vas a dar tu opinión ahí, por favor. ¿Cómo ves esta relación internacional de buscar nuevos amigos? Porque antes con Luis Arce, Evo Morales, nuestros amigos eran los que tú has dicho, el Foro de Sao Paulo, Foro de Narcotráfico, ¿no? Y ahora Rodrigo Paz está buscando una alianza internacional con las potencias a las que podemos denominar como la nueva derecha. ¿Cómo ves esta unión? Porque ha tenido su fruto, ¿no? Firmó el pacto, a la semana, 2 semanas, Marcel ya ha sido enclaustrado en las cárceles de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Mira, yo soy alguien que me caracterizo por criticar a cualquier político, en especial a quien tiene más confianza de la gente, ¿no? Porque comúnmente eso los suele llevar a ser autoritarios. Yo creo que Rodrigo, en temas de seguridad, en general en su gobierno está siendo muy improvisado en muchos temas. Y la prueba clara es de que no tenían idea de la situación financiera. No sé si te acuerdas, las primeras semanas del gobierno
los propios ministros del gobierno salían a decir que no, miren, no sabemos lo que está pasando hasta el día de hoy, no saben cómo han llegado a tener combustible en mal estado en el país que genera tantos problemas. Bueno, hay mucha improvisación. Ahora, ¿por qué Rodrigo tenía una ligera ventaja respecto a Tuto en el asunto de las relaciones exteriores? Tuto está muy ligado, y de toda la vida, a la izquierda americana, al Partido Demócrata. Es más, hay un detalle que la gente en Bolivia no se ha percatado, porque también la política boliviana es muy, muy criolla, ¿no? Asumimos que terminó en mi barrio, sin darnos cuenta que hay relaciones internacionales, que hay asuntos. El año pasado, antes de la primera vuelta, creo que para mayo, junio, Tuto empieza su campaña con la bendición del ala demócrata, concretamente de la familia Clinton, ¿no? Manda a una de sus mujeres de confianza, Tomasa Yauri, a recibir un premio por la defensa de la democracia de los Clinton. Y si hay alguien a quien Donald Trump no puede sentir, es a la familia Clinton. Entonces, Tuto empezó mal su campaña a nivel... Yo lo dije, ¿no? Tuto está empezando mal. O sea, de entradita nos está jugando en contra en el afán de recuperar nuestras relaciones internacionales, pelearse con Estados Unidos. De entradita, porque él fue a provocar a Trump, ¿no? Recordemos además que se la pasó insultando a Trump, lo criticó, lo comparó con Evo, lo comparó con Chávez. Sus redes de Tuto son abiertamente anti-Trump. La ventaja era que no es que Rodrigo sea una luminaria, pero por lo menos se había quedado callado. O por lo menos eso no lo entendía. Que entonces dices, bueno, si yo tengo que escoger, si yo fuera Trump, entre relacionarme con el tipo que me insultó, que se burló de mí y que además me desafió abiertamente haciendo su campaña con quien yo pienso que me mandó a matar, porque es lo que piensa Trump, que fueron los Clinton los que lo intentaron asesinar, o con este tipo que está en bolas, pero por lo menos tiene esa ventaja de que está en bolas. Entonces, había esa ventana de oportunidad con Rodrigo, ¿no? Por eso es que hay el acercamiento simbólico de Marco Rubio de llamar a Rodrigo apenas se entera el resultado, etc. ¿Qué es lo que pasa después? Nos expulsan del ALBA, cosa que es buena, de este acuerdo de los dictadores del socialismo del siglo XXI, patrocinado por la gorda Bachelet. Nos sacan del ALBA, pero queda ahí, porque de hecho aquí seguía operando Irán, el narcoestado seguía intacto, la embajada de Cuba tranquilita, y algo que yo dije es de que si no se tomaban medidas en serio, toda esta rearticulación del Foro de Sao Paulo iba a pasar de Caracas a La Paz. Y es efectivamente el objetivo, ¿no? Entonces Trump se da cuenta. Hay que recordar que una de las personas más cercanas a Trump en asuntos de seguridad es un boliviano. La gente no sabe eso. Uno de los asesores más importantes que tiene Trump en asuntos de seguridad dentro de su gobierno es un boliviano. Es el señor José Umire de La Paz, un paceño que vive hace mucho tiempo en Estados Unidos y que es experto en infiltración de todo este asunto. El Foro de Sao Paulo, las relaciones del Foro de Sao Paulo con el crimen organizado, con el terrorismo islámico, es una luminaria. De hecho, yo lo he citado, varias de sus investigaciones las he citado en mi libro del socialismo del siglo XXI y en el que actualmente va a salir, pasada a las subnacionales, mi nuevo libro. Entonces, Joseph Umire entiende que había que hacer algo. Es por eso que Trump, un poco que, oye, muchachos, hay que ponernos de acuerdo porque mientras ustedes están entregando sus países al crimen organizado, al terrorismo islámico y a todos los enemigos históricos de Occidente, soy Estados Unidos el que está pagando las consecuencias. Entonces nos ponemos de acuerdo, nos protegemos todos o nos morimos todos. Es una reacción inmediata muy positiva del escudo de las Américas, de lo que ha planteado Trump 47, porque estás enfrentando frontalmente al gran enemigo que tienen nuestros países, incluido Estados Unidos, que es el crimen organizado y el terrorismo islámico. Y parece que a Rodrigo alguien le dijo, oye, ¿sabes qué? Ponte nomás en campaña. No sé, mira, yo tengo mis dudas en quién le maneja las relaciones geopolíticas a Rodrigo. E incluso tengo mis dudas que él entienda el cargo en el que está. Te voy a hacer mi impresión.
A mí me da la impresión que Rodrigo es un actor. Es un tipo al que entrenaron para que algún día actúe de presidente. Pero más allá de eso, no lo veo. O sea, realmente no veo un tipo brillante, Rodrigo Paz. Te soy honesto. Me preocupa que sea tan bruto. Pero bueno, está ahí. Seguramente hay alguien que le maneje estas cuestiones. Y parece que le han dicho, mira, si quieres surfear tu gestión, si quieres tener buenas vibras con los organismos internacionales, si quieres más o menos no tener conflictos, te conviene empezar a llevarte bien con esto, y han tenido que actuar, han tenido que tomarse decisiones, como el caso de la aprehensión de Sebastián Marcet, etc. Pero todavía quedan cosas muy tibias. Mira, todavía no hay nada claro respecto a nuestras relaciones con Irán, cosa que deberíamos ya estar preocupándonos, porque se me acaba de ir el periodista Douglas Farah. Douglas Farah tiene una investigación muy buena, está en su página web, buscan Douglas Farah, y están todas sus investigaciones, que muestra, por ejemplo, el grado de coordinación que ha tenido el octubrazo de Chile en el 2019 desde La Paz. Lo que pasa es que se corta luego esa coordinación. El objetivo era tumbar al presidente Piñera con apoyo de La Paz. Se corta porque aquí teníamos los problemas. O sea, eran casi de manera paralela. Chile vivía su octubre del 2019 y nosotros también. Entonces, un poco que el hecho de que el país haya tenido estos 21 días de protesta ante un fraude inminente, etcétera, ha evitado de que se consolide el plan de sacar a Piñera del poder en Chile, porque era una red coordinada. Pero lo que demuestra Farah es que Bolivia evidentemente se había convertido en un epicentro de conflictos regionales. Es por eso que el presidente Kast dice, bueno, señores, a partir de ahora vamos a incrementar la seguridad de la frontera con Bolivia. Cosa que es cierta y con la que estoy de acuerdo, por si acaso. El presidente Kast no está humillando a los bolivianos como te está vendiendo la prensa nacional. Está tomando medidas de precaución en su país ante una Bolivia que ha sido capturada por los proyectos de crimen transnacional y de terrorismo radical y de islamismo radical para hacer una especie de trampolín geoestratégico en la expansión de estos proyectos. Entonces, creo que Rodrigo está todavía muy tibio. Si bien hay estas medidas, no veo, por ejemplo, hasta ahora, una posición clara respecto a Cuba, como la tiene el Perú, por ejemplo, o como la tiene Ecuador, ¿no? Que han dicho, bueno, señores, sabemos que el problema se llama Cuba. Y chao, cubanos. Sabemos que una parte del problema son los iraníes. Chao, iraníes. Acá no. La embajada de Irán sigue funcionando la paz, de Cuba debe seguir abierto, etc. Entonces hay ese grado de ambigüedad de Rodrigo que es muy peligroso. Ahora sí, de la forma un poquito más simplificada, el 50-50 de Rodrigo Paz. Tú como economista, ¿cómo lo ves? ¿Como algo positivo, algo neutro o algo negativo? Lo veo como una payasada. Lo veo como un discurso populista. A ver, el debate no debería ser entre qué parte del Estado se queda con el dinero. El debate debería ser más libertades, menos Estado. Lo que nos dice el 50-50 es, bueno, el gobierno central le va a dar algo a los gobiernos locales para que administren las cosas. Y yo te digo, ¿y qué mejor no ir a un 50-50, sino una reforma económica del Estado que, primero, garantice una cosa que es fundamental: menos impuestos, menos burocracia y un modelo diferente de coparticipación? Porque ¿cómo es el tema tributario en el país? Y por eso es que no es tan simple como un 50-50. Y con esto no estoy defendiendo a la señora Barrientos, porque tampoco entendía la señora Barrientos el asunto. A ver, tú tienes dos formas de entender la recaudación de una nación: de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. La forma de abajo hacia arriba es la que nosotros, los que creemos en las libertades económicas, en el gobierno limitado y en las naciones competitivas, defendemos. ¿Cómo es esto? Son los municipios quienes recaudan. Es decir, en lugar de tener la oficina de impuestos nacionales, tendrías que tener la oficina de impuestos de tu municipio. Y es a tu municipio al que tendrías que pagarle, por ejemplo, el impuesto a las utilidades, etcétera, ¿no?
Este ente recaudador, evidentemente, es el primero que tendría que tener las responsabilidades de lo que es un Estado. Tener las calles limpias, pavimentadas, la gestión pública, la planificación urbana, que hace un rato hablábamos extracámaras, y la única forma de empoderar a esta unidad es que sea la unidad recaudadora, que está en directa relación con el ciudadano. Eso se lo puedes luego hacer una coparticipación hacia arriba, a los gobiernos departamentales para que solucionen asuntos intermunicipales y departamentales, ¿no? Y finalmente la coparticipación va hacia arriba, que es la más pequeña, porque el Estado central, bueno, tendría que tener funciones más limitadas, seguridad, justicia, etcétera y demás. ¿Cómo está el modelo en el país? Eso es histórico. Es exactamente al revés. Es el ente central, el ente enorme que recauda la gran plata, por eso es que tú tienes a la población sometida a doble o triple imputación tributaria, porque tienes que pagarle impuestos al gran Estado, pero también tengo que pagarles al municipio. Entonces el ciudadano queda entre el Estado enorme que le saca impuestos y el municipio que le saca impuestos. Lo sometes a una doble tributación. Y este Estado enorme que cobra impuestos se los reparte como si fuera el papá, ¿no? A los municipios y dicen, no, ahora te voy a dar 50-50. Yo me quedo con el 50 de tu municipio y te doy el 50. Me parece una payasada, porque en realidad deberíamos decirle, señores, ¿sabes qué? Queremos que el total de la recaudación, la mayor parte de la recaudación se quede acá, para que responda a los intereses de los municipios y que este ente municipal nos ayude a tener ciudades más ordenadas, más atractivas, que no sea una traba como es hoy día para el empresario pagar impuestos, sino una forma de mejorar y apoyar a un país para tener una nación más competitiva. Entonces, mientras no se discuta esto, es nada más la discusión de quién se va a quedar con la plata que yo recaudé. Nada más, o sea, van a seguir discutiendo entre la alcaldía y el gobierno central quién se queda con mi plata. La discusión es, no, ¿sabes qué? Quiero quedarme yo con mi plata. Quiero ser más libre, quiero tener menos burocracia. Entonces, mira, ¿por qué crees que te digo que Rodrigo es un actor? Porque seguramente se han puesto, o sea, como se han puesto de moda las ideas liberales, capitalismo, alguien se las ha dicho, él se las ha aprendido, ha ido a los canales a decir cosas, igual que todos los políticos, por ese acaso. En eso se parecen todos. Pero no entiende el fundamento o la filosofía subyacente a esos conceptos. No. Su conocimiento se ha quedado en la publicidad y ya, ¿no? Entonces, me parece poco seria esta oferta, poco, es burocrática, es demagógica, mejor dicho, es de campaña, pero en el fondo no va a tocar nada, ¿no? Porque no se está tocando la madre del problema. La madre del problema es que nosotros tenemos un Estado enorme que nos roba, nos asfixia con impuestos y que nos arrincona con burocracia. Mientras eso no esté en debate, lo del 50-50 es una parafernalia. Ahora sí, ya antes de entrar a las conclusiones, hay un tema que usualmente tocas en tus libros, el que logré comprar último, en tus redes sociales lo tienes vigente, creo que hoy sacaste justo una publicación al respecto, y es sobre el Islam. ¿Por qué consideras, o parece que lo consideras al Islam como un peligro para los países, sobre todo latinoamericanos? Nos centraremos en este eje. Oye, qué buena pregunta. Mi último libro, el próximo a salir, ¿puedo adelantar? Pero por favor, claro que sí. Tenía que salir en febrero, pero dijimos, bueno, elecciones subnacionales, nadie nos va a tirar pelota y el libro va a pasar desapercibido en medio del barullo electoral. O sea que decidimos moverlo después de las elecciones subnacionales, justamente para que tenga impacto que quiero que tenga, ¿no? Se va a titular La guerra asimétrica en las Américas, el libro. Estamos ahí todavía detallando algunas cosas del título, pero por ahí va. Y es un análisis exclusivo del Islam. A ver, ¿cómo nace esto? Yo, cuando tenía 15 años, 14, 15 años, mi abuela, que era una mujer muy leída, mi abuela materna, muy amante de la política, etc., me regaló un libro que se llamaba El fin de la historia y el último hombre del profesor Fukuyama, ¿no? Y en este libro, entre otras cosas, Fukuyama decía que el mundo
a partir de los 90, iba a entrar en discusiones de orden crematístico, ¿no? Exclusivamente económico y tecnológico. Y de hecho, en cierto sentido se ha cumplido. El mundo discute hoy o está en plena revolución tecnológica, ¿no? Hemos pasado a lo que la gente entendía en estos temas, llama la cuarta revolución industrial. Bueno, pero nos dijo que la política había terminado, que los grandes conflictos políticos del mundo eran cosa del pasado. Y la historia nos demuestra que no, porque mientras Fukuyama escribía su libro, el Foro de Sao Paulo estaba naciendo, por ejemplo, ¿no? Y en América Latina hemos tenido todos los 90 un proceso de conspiración para que tomen el poder con Chávez y a partir de los 2000 tumben gobiernos. Entonces la historia no se había terminado ni los conflictos tampoco. Pero así como no se acabó la Guerra Fría, porque es algo que yo cito en mi libro que tú tienes, El socialismo del siglo XXI, yo cito que para Rusia la Guerra Fría no se terminó, para Putin la Guerra Fría no se terminó, por si acaso. No, ellos ni saben, no les preocupa, o sea, no es que hayan asumido que la Guerra Fría terminó, sigue la Guerra Fría. En la concepción de los rusos, la Guerra Fría sigue. Eso me llevó a hacerme una pregunta. ¿Y qué tal si las guerras religiosas también siguen? Para nosotros terminaron. No, la guerra religiosa es cosa del pasado. Y me puse a investigar, por esta curiosidad que me nace, primero cuestionando a Fukuyama, un poco que mi libro El socialismo del siglo XXI es una respuesta a mis cuestionamientos a Fukuyama. Me pongo a investigar a los propios musulmanes y descubrí que tan errado no estaba. Si bien nosotros consideramos que las guerras religiosas son cosas de la Edad Media, ¿no? Ahí, cosas de hace siglos, pasado, resulta que ellos no. Es más, ellos están en plena Guerra Santa hoy, 2026. No tienen intención de parar. No ha entrado a su concepción. Entonces me pongo a investigar más y me llego a algo que sucedió en los años 60, que es la famosa tricontinental. Y la tricontinental que se desarrolla en La Habana con auspicio de Castro y la Unión Soviética, que es donde se ve esta unión entre el Islam radical y la izquierda. Y me pongo a investigar luego y descubro a quizás la mejor periodista del siglo XXI, que falleció hace muchos años, ya casi 20, a la señora Oriana Fallaci, en un libro que se llama Por la razón y la fuerza. Y, bueno, son varios libros sobre esta temática, pero hay uno que es muy bueno, que es Por la razón y la fuerza. Perdón, Por la fuerza de la razón, es el título del libro de Oriana Fallaci, que habla de cómo la izquierda le había entregado el poder por completo al Islam en Europa en los años 80 y 90. El libro se publica a principios del siglo XXI. Me pongo a investigar y descubro que es un patrón muy parecido. ¿Qué es lo que pasa? La izquierda firma alianzas con Irán, con Irak, con todos los grupos islámicos, asume el multiculturalismo como un banderín y luego tienes a Europa invadida. Entonces descubro que en América se está haciendo lo mismo. Que en América, por ejemplo, tú ves a los grupos feministas que van y defecan en una catedral católica, pero la embajada de Irán, que está a 3 cuadras, no la tocan, no la molestan, ¿no? Y es en Irán donde las mujeres no tienen derechos, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces dices, pero ¿qué está pasando acá? O sea, gays por Palestina o gays por no sé qué, gays por el Islam. Pero un ratito, o sea, en el Islam ser gay te cuesta la vida. ¿Cómo es este asunto de LGTBs por el...? Y me doy cuenta que es un patrón, que es que todo el progresismo y el wokismo lo que hace es servir de tonto útil a esta penetración religiosa. Y finalmente descubro que ya hay musulmanes en Bolivia, que ya hay grupos radicales del Islam violento en Bolivia operando en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz. Tenemos uno aquí cerca en la zona de Caracara, y que se ha exportado un modelo de adoctrinamiento que es absorber a las personas al punto de que la ideología, la religión se vuelve el todo. Y entonces digo, bueno, esto se ha vuelto un peligro. Realmente esto es un peligro porque ya tienes un hospital iraní en La Paz donde las mujeres tienen que ir con el hijab a trabajar. Y eso se hizo bajo un gobierno que supuestamente era indigenista, que estaba en contra de las imposiciones, pero resulta de que ahora el MAS, que era ese gobierno,
le entregó un hospital a quien impone que la mujer boliviana tiene que renunciar a mostrar su cabello para no ofender a los iraníes o a los dueños del hospital. O sea, un tanto así. Y de ahí es que nace mi curiosidad. Y bueno, me voy nutriendo para este nuevo libro y descubrí eso, ¿no? Que hay un joint venture, que de hecho hay un capítulo en el libro que tú tienes, el socialismo del siglo XXI, el joint venture autoritario radical, que es lo que yo llamo, una unión entre el crimen organizado del socialismo del siglo XXI con estos proyectos de radicalismo islámico, operando mucho, y hay más cosas. O sea, entre otras cosas, hay una red de narcotráfico que Irán maneja para financiar los grupos terroristas, pero bueno, léanse el libro. Bueno, Hugo, yo creo que ha sido totalmente nutritivo este episodio, creo que es uno de los mejores que he hecho. Pero hay un tema que quiero tocarte ya como conclusión, ya como palabras finales. Me gustaría que me hagas esta exposición de tu postura. Hemos hablado antes de cámaras justamente de cómo tu actividad, tu profesión te ha llevado a ver hacia el futuro cosas que se han ido cumpliendo. No muchas de esas han sido positivas, sino más bien han sido de índole negativa. ¿Qué le espera a Bolivia durante estos años de Rodrigo Paz hasta el 2031? Que yo creo que todos los bolivianos ya saben, de hecho, que van a haber ya outsiders y actores económicos que tengan este tipo de ideas, ¿no? Claro. Pero la pregunta es esa, ¿qué espera Bolivia en estos 5 años? Mira, penosamente a Bolivia le espera un continuismo. Por lo menos en temas económicos, Rodrigo Paz lo que va a hacer es un continuismo, un tanto de buenos modales del modelo del MAS. No se va a tocar nada. Mira, no extra, como nota extra si quieres, hace unos meses atrás, 4 o 5 meses atrás, en diciembre del año pasado, estuve en un foro hablando sobre estas cosas y estaba a mi lado gente del gobierno, algunos amigos del gobierno. Lo organizó un centro de estudios en La Paz, fue virtual, todos estábamos de manera virtual participando. Estaba alguien del área económica, uno de los ministros del área económica y un viceministro. A gente además a la que personalmente respeto, o sea, no es que tenga algo contra ellos, ¿no? Son amigos, los respeto y cosas así. Es más, uno de ellos le pidió a Rodrigo Paz que yo ocupe un viceministerio el año pasado, cargo en el que yo rechacé, y esa es otra historia que después te la cuento. Y me preocupó algo que respondió el viceministro y el ministro, que no querían tocar el modelo. Y ojo, véanse, la entrevista está ahí en YouTube, por si acaso, está toda la conversación grabada, no te estoy inventando nada. La hizo mi querido amigo Guido Capra, la organizó, se llama Tertulias Económicas, y es al final de la tertulia que ambos dicen que no quieren tocar el modelo. Y te dan una serie de excusas y todo lo que tú quieras, pero no van a tocar el modelo. Entonces lo que van a hacer es ajustes. Y está alguien en esa tertulia del gobierno admitiendo que van a hacer ajustes al modelo de la Secatacora. No es algo que te lo dice yo, te lo dicen ellos. Por eso, revísense ese asunto. Tertulias Económicas, Hugo Valderrama. Estaba yo, Guido Capra y Antonio Sarabia, invitados en esa tertulia. Y estaba el ministro y el viceministro que nos dicen, bueno, no vamos a tocar el modelo. O sea, ok, sabemos que van a gobernar haciendo ajustes. Entonces al país le quedan tumbos, le queda esto, porque tampoco hay medidas claras. Van a hacer ajustes, esperemos que en la dirección correcta, como fue quitar el subsidio, como estamos esperando que liberen las cuentas de quien tiene cuentas congeladas ahora por impuestos, pero que eso creo que se necesita una ley de la Asamblea, que hasta ahora no sale porque el vicepresidente está más preocupado de otras cosas. Pero bueno, es eso lo que espera el país. No son años prósperos, no son años de crecimiento, no son años de nada. Van a ser años de control de daños, de ir tapando goteras, de ir arreglando rajaduras, pero nada más, ¿no? Quizás con la única ventaja de que nos vamos a tener un respiro a nivel personal, no va a haber tanta persecución política, y eso quizás podría ser aprovechado para gente que quiere construir nuevos partidos políticos e ingresar a la política boliviana con ideas pues totalmente nuevas, ¿no? Ahora sí, como pregunta final.
a Evo Morales, la DEA, ¿lo atrapa este año o no lo atrapa este año? Uy, mira, pregunta. No sé si la DEA lo voy a atrapar este año, no tengo idea. Lo que yo estoy seguro es que Evo Morales está viviendo momentos de muchísima tensión que debería ser ahora aprovechado por el gobierno de Rodrigo para tener una acción contundente contra este personaje y ser juzgado de manera pues rápida e inmediata. Porque hay una estrategia de Cuba que es ganar tiempo. Y Evo es fiel alumno de los cubanos, ganar tiempo. Este cuento de la victimización, me enfermé, etcétera. Fíjate que ya lleva 1 año y medio evitando una orden de aprehensión. Y bueno, espero que sí, espero que se cumpla la justicia, pero me preocupa la pasividad del gobierno, particularmente en ese tema. Esperemos que no tenga que venir otro jalón de Trump, ¿no? Gracias, Hugo, por participar en el programa, te lo agradezco muchísimo. Y sobre todo a las personas que van a ver este episodio, yo creo que realmente es un episodio totalmente nutritivo. Dejo el link a las páginas de Hugo Valderrama en la descripción. Dale like, dale un compartido a tus familiares y amigos que les interesa dar una batalla cultural en Bolivia. Gracias, Hugo. No, un placer a tus órdenes y cuando quieras. Gracias.